Tema de reformas borbónicas y el tema de rebeliones indígenas en el siglo XVIII. Ambos temas están ambientados en el siglo XVIII. Por lo tanto, te pido que te concentres, ¿ya? Pido que por favor te concentres eh, y me apoyes con algunas cosas que voy a estar preguntando. ¿Ya? Muy bien, entonces empezamos nosotros a ver el tema de reformas borbónicas. ¿Sí? Empezamos viendo el tema de reformas borbónicas. Oye, ¿me puedes decir por qué llamarle reformas? A ver, ¿por qué el nombre reformas, chicos? Una reforma, ¿qué viene a ser? Una reforma es un cambio, ¿verdad? Claro, van a ser una serie de cambios impulsados por el gobierno español. Y por cierto, ¿por qué se llaman borbónicas? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué se llaman borbónicas, niños? Bueno, me encanta tu apoyo, ¿ah? Muy bien, Valeria, muy bien, excelente María del Carmen, muy bien, Marjorie, excelente, excelente Carla. Se llaman borbónicas en honor a la familia de España que está reinando en ese tiempo. La familia o la dinastía de los Borbón. Ujú. Recuerda que la primera familia, la primera dinastía que se había encontrado en el trono, ¿te acuerdas cómo se llamaba esa primera familia? Esa primera dinastía reinante. A ver, ¿te acuerdas? La dinastía de los Habsburgo, ¿sí? De repente, te suenan los Habsburgo. Ujú. ¿De dónde eran los Habsburgo, muchachos? ¿Ya? ¿Dónde era? Muy bien, José. Eran de Austria, no te olvides de Austria. Ujú. A la muerte del último rey Habsburgo, Carlos segundo, apodado el Hechizado, ¿sí? A la muerte de Carlos segundo, apodado el Hechizado, ujú, eh, empezó una lucha por el trono español. Los Borbones vencerían en ese conflicto. ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice? A ver, ¿cómo se llamó ese conflicto? Ujú, por el control del trono español. A ver, ¿cómo se llamaría ese conflicto? Me encanta tu gran participación, ¿ah? Excelente, Pilar, muy bien. Se le llama Guerra de Sucesión Española. Ujú, Guerra de Sucesión Española, muy bien. Ujú, ya, ahí está. Ah, ya, muy bien. Muy bien, excelente, ya está. Muy bien. Y así fue como el primer Borbón llegó al poder. Muy bien. Ah, tutora, recién estás almorzando, Rodrigo, ¿qué pasa? Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, ¿recién llegas, Gonzalo? Ah, ujú. ¿Por qué se murió el rey? Murió de enfermedad. Lo que pasa es que María del Carmen Carlos II era siete mesino, bastante enfermizo. Así es, bastante enfermizo. Muy bien. ¿Qué habrás hecho en esa hora, pues, Rodrigo, no? Mejor no nos des explicaciones, ¿ya? Muy bien. Seguro te quedaste dormido. Muy bien. Ya está. Muy bien. Seguimos. Oye, tienen una tutora que también les defiende, ¿no? Muy bien. Oye, ustedes son engreídos, de verdad. A todo profe, a todo tutor que llega, ustedes los quieren, ¿eh? Ujú. Si supieran cómo trataba la tutora. Ay. Muy bien. Seguimos avanzando. Muy bien. Ya, muy bien. Sigamos avanzando ya. ¿Y cómo se llamó entonces el primer rey Borbón que llegó al trono español? Dime. Primer rey Borbón que llegó al trono español. ¿Qué nombre tiene? ¿Fernando? No. Felipe. Te has olvidado la memotecnia. Felipe quinto. Así es. Y bueno, obviamente, muchos años después.
asumió el trono Carlos III. Hablar de Carlos III, hablar de Carlos III es hablar del rey que impulsó las reformas borbónicas. No te olvides, Carlos III. Pregunta, ¿cómo se le llamaba a Carlos III, muchachos? Él era conocido como el ilustrado, no te olvides. ¿Sí? Así se le conocía como el ilustrado. ¿Por qué? Porque está tomando las ideas del despotismo ilustrado para aplicar reformas. Y bueno, si bien es cierto, desde la época de Felipe V ya se habían hecho reformas borbónicas, pero en España va a ser recién con Carlos III, estas reformas se van a aplicar en América. Así es. Entonces, si te preguntan qué personaje impulsó la aplicación de estas reformas borbónicas, si te preguntan eso, ¿quién aplicó las reformas borbónicas? En ese caso, podríamos hablar de un visitador. Sí, hay un visitador. Muy bien, Valeria, él es Carlos III. Él es Carlos III, muy bien. Hay un visitador muy importante aquí. Carlos III envía al Virreinato de México o de Nueva España al visitador José Gálvez. Y como las reformas funcionaron de forma efectiva en México, decide pedirle a José Gálvez una recomendación de un nombre, de un personaje que podría aplicar reformas borbónicas aquí. Y ahí es donde aparece la figura de un personaje, muchachos. ¿Cuál sería? El visitador, el visitador Antonio. Antonio de Areche. No te vayas a olvidar, este personaje es el que llegó a aplicar reformas borbónicas. Así es. Y bueno, hay que tener en cuenta de que este personaje, una vez que llega, había muchos problemas aquí en América. En primer lugar, España, ante la crisis que venía atravesando, había subastado cargos de gobierno. ¿Y quiénes habían accedido a estos cargos de gobierno a través de estas subastas? Muchos criollos, muchachos. Eh, por ejemplo, en la Real Audiencia de Lima, donde habían 12 oidores, de los 12 oidores, 8 eran criollos y 4 nada más eran peninsulares. Entonces, ante esto, el visitador viene y trata de buscar excusas para destituir a 4 de esos 8 oidores. Entonces, mira, destituyó a quién? Destituyó a cuatro oidores criollos. Recuerda que los oidores son jueces, ¿ah? Por si acaso. Y los sustituyó por oidores peninsulares o españoles. Ujú. Y también destituyó al virrey de ese tiempo. Este virrey estaba metido en el contrabando que los criollos permitían a América. ¿Te acuerdas qué significaba contrabando? Contrabando era que un producto ingresara a un territorio, disculpa por la palabra ingresar, que ingresara a un territorio, pero sin pagar, ¿qué cosa? Pero sin pagar impuestos, ¿ya? Impuestos. Muy bien, entonces mira, destituye también al virrey Manuel Guirioro, no te olvides, el virrey Manuel Guirioro. Ujú. Que era amigo de los criollos y que obviamente también permitía el acceso al contrabando. Ahora, hay otra cosa que también debemos tener en cuenta. ¿Cuál viene a ser el objetivo principal de las reformas borbónicas? Si bien es cierto, uno de los objetivos era eliminar la presencia de los criollos aquí en el virreinato del Perú, otro objetivo sería frenar el contrabando. Así es. Sí, Libia, lo que pasa es que el virrey se había convertido en un cómplice del contrabando. A cambio de ciertos obsequios y favores que los criollos le daban, el virrey no nunca terminó denunciando la existencia de contrabando aquí en América. Por eso lo destituye. Ujú. Ahora, por otro lado, también es importante, muchachos,
cuando te pregunten acerca de la aplicación de las reformas, como te decía, es importante también señalar cuál es el objetivo principal. Y el objetivo principal lo ha señalado su compañera. El objetivo principal era que los reyes de España recuperen el control aquí en América. Entonces vamos a poner por aquí, un objetivo principal era mejorar, mejorar la administración de las colonias americanas. Es decir, España buscaba mejorar el control sobre estas colonias de América. Así es. Y claro, el objetivo era que España recupere el poder que antes había tenido. Ahora, también una de las medidas, por ejemplo, va a ser expulsar a un grupo religioso que era una molestia para el rey de España. ¿Cómo se llama ese grupo religioso? Muy bien, Valeria, los jesuitas. Jesuitas. Es. Y también la producción de plata de la mina de Potosí había decaído. Profe, ¿por qué? Porque yo te había dicho que Potosí se había convertido no solamente en la mina más grande de Sudamérica, sino también en el cementerio más grande de América del Sur. Porque muchos indígenas que iban a mitar a la mina de Potosí al final llegaban a morir, perdían la vida. Y al perder la vida, por derrumbes, trabajos forzados, contaminación, eso generó falta de mano de obra en la mina de Potosí. Y a la larga, eso generó crisis para el Estado español. Entonces, otro objetivo secundario sería reactivar la producción de la plata de la mina de Potosí. Profe, pero España no obtenía también dinero producto del cobro de impuestos. Sí, pero ¿te acuerdas que existían un grupo de indígenas que nacían en una reducción, pero migraban a otra reducción para evitar pagar el impuesto? ¿Cómo se llama ese tipo de indígenas? ¿Te acuerdas? No, no son los mitayos. No son los mitayos. Muy bien, son los forasteros. Muy bien, Livia, excelente. Así es. Ahorita vamos a hablar de los jesuitas, no te preocupes, Livia. Muy bien, pero vamos primero a ver las reformas económicas. Ya, vamos a aplicar por aquí, vamos a ver las reformas económicas. Y aquí ten cuidado, ¿ah? Ten mucho cuidado. Ujú. ¿Ya? Así es, ¿ya? Manuel Guirior, dice, Guirior, Mari, Guirior, ujú, así es. Muy bien. Ahora, mira, hay un datito muy importante, esto es la I, aquí está ahí. Ahora, yo tengo una preguntita, solo porque me has caído en gracia. Mira, las reformas económicas se dividen en dos tipos. ¿Cuáles son los dos tipos de reformas? Por ahí tenemos, por ejemplo, las llamadas reformas fiscales, reformas fiscales, fiscales. Pregunta, ¿otro nombre? Aparte de fiscales, ¿con qué otro nombre se le puede conocer? Comerciales, no, Valeria. Fiscales tienen que ver con impuestos, por eso también se le llama reformas tributarias, no te olvides, fiscales o tributarias. Ya está, fiscales o tributarias. Te hago una pregunta, a ver. No, las administrativas es otra cosa, María Pía. Administrativas son reformas territoriales, políticas, esos son administrativas. A ver, yo tengo una pregunta. ¿España qué quiere? ¿Recuperar qué cosa? El poder económico que tenía. Entonces, ¿qué le conviene a España? ¿Aumentar o reducir los impuestos? A ver, dime, dime, dime. ¿Aumentar o reducir los impuestos? Subir, dice, muy bien, aumentar, Valeria, muy bien por ahí, María Pía, por ahí, Luz, muy bien, Tatiana. Vamos a poner por aquí. Mira, se incrementó entonces, ¿qué cosa? Se incrementó
La alcabala. Ahora, ¿tú te acuerdas qué cosa era la alcabala? A ver, la alcabala era un impuesto al comercio interno, a la compra o venta de bienes al interior del virreinato. Es un impuesto al comercio interno, no te olvides. La alcabala se eleva. ¿Cuánto era la alcabala, profe, antes de las reformas? 2%. Se eleva al 4% y después se eleva al 6%. Mira, se van a elevar la alcabala del 2 al 4, del 4 al 6%. Así es. Ojo, esto es muy importante. Esto es algo que debemos también tener nosotros en cuenta. ¿Ya? Se eleva la alcabala. Ujú. Y bueno, al elevarse la alcabala, esto afecta a quienes, a los comerciantes. Y un comerciante importante es José Gabriel Condorcanqui. Tupac Amaru II, ¿lo conoces? A ver, coméntamelo, comenta. ¿Sí o no? Y también temporalmente hubo momentos en el que se elevó el almojarifazo, que era el impuesto al comercio interno. Sí, sí, María del Carmen, esto es un motivo por el que Tupac Amaru se va a rebelar. ¿Qué más? Se reduce un impuesto, se redujo el quinto real. Sí, el quinto real era un impuesto que se grababa a la actividad minera, era un impuesto grabado a la minería. Así es, sí, Sebastián, ese fue uno de los motivos. Excelente. Profe, ¿se redujo el quinto real? Sí. ¿A cuánto? A la mitad. Profe, ¿a la mitad? Sí. ¿Y cómo se le llama ahora a este impuesto? Si antes el dueño de la mina tenía que entregar el 20% de lo producido al Estado español, ahora tendría que entregar no el 20%, sino la mitad. O sea, no la quinta parte, sino la décima parte. De ahí viene su nuevo nombre, Valeria. Muy bien. ¿Cómo se llama? Décimo. Décimo real. Se llama real porque va directamente a donde, a manos de la corona española. Así es, ese es el décimo real, no te olvides. Y bueno, por otro lado, también podríamos señalar que se mejoró y amplió, se mejoró y amplió el cobro del tributo indígena. Ojo, se va a ampliar y mejorar el cobro del tributo indígena. Profe, cuando usted dice que se mejora o se amplía, ¿a qué se refiere? A ver, ¿te acuerdas que habían indios forasteros que migraban de una reducción a otra reducción para evadir el pago de este impuesto? Pues ahora la corona española dice, no importa dónde tú hayas nacido, donde tú vivas, donde tú vivas, tienes que pagar, ¿qué cosa? Tributo indígena. No importa dónde hayas nacido, ¿ah? Donde tú vivas, tienes que pagar tributo indígena. Si eres indígena o tienes sangre indígena. Espérate un ratito. ¿Qué significa eso de que si tienes sangre indígena? Eso significa que también van a pagar tributo indígena a quienes, a partir de este momento, se va a cobrar tributo indígena también a quienes. A ver, ¿a quiénes? A los mestizos. Claro, recuerda que los mestizos son hijos de español e indígena. También los mestizos entonces pagarán en este contexto tributo indígena. Ahora, la Guerra de los 7 Años viene a ser un enfrentamiento entre Inglaterra contra Francia y España, y los ingleses ganan. Ujú. Se da en el contexto de ese tiempo, ¿no? Muy bien. A ver, María del Carmen dice, profe, si me pide reforma fiscal más importante, el incremento de la alcabala, sí, así es, María del Carmen, ese es el más importante. Ujú. Muy bien. También, claro, Pilar, los ambos también, porque son parte del mestizaje. Así es. Muy bien. ¿Y qué más? También, por ejemplo, se aplicó estancos. Estancos. Por ejemplo, ¿a qué productos? El estanco a la sal, el estanco, por ejemplo, a la hoja de coca, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de estancos, significa que el Estado
español prohibía la comercialización de ciertos productos. Por ejemplo, se prohibía el comercio de la coca, se prohibía el comercio también de la sal. Y esto obviamente generaba de que los comerciantes se vieran afectados porque ahora ellos ya no podían comercializar estos productos. Porque es fácil. Si el Estado prohíbe que se comercialice la coca o la sal, ¿no? Dice el Estado, el único que van a poder vender la coca o la sal va a ser al Estado. Y el Estado obviamente le va a comprar la coca y la sal a un precio más barato, porque va a ser el único comprador. Se llama monopolio en la economía. Él fija el precio. Y después, ¿qué es lo que va a hacer el Estado con toda la sal y la coca que tiene, por ejemplo? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a venderlo dentro del virreinato. Y se va a comportar como el único que venda la sal y la coca. Por lo tanto, ¿cómo se llama cuando hay un solo vendedor? Valeria lo puso, monopolio. Por lo tanto, en un monopolio, ¿quién fija el precio? El único vendedor. ¿Quién va a salir ganando aquí? El Estado. ¿Se está entendiendo esta parte, muchachos? Ujú, ¿sí? Ya, muy bien. Ok, ok, excelente. Esto también afectó a muchos comerciantes, entre ellos a Tupac Amaru. También es importante señalar la creación, la creación de las aduanas internas, de las aduanas internas. Las aduanas internas son como una especie de peajes, ¿sí? Por ejemplo, entre Cusco y Puno, para la frontera entre Cusco y Puno, si tú querías llevar producto de Cusco a Puno, tenías que pagar en la frontera, ¿qué cosa? Un impuesto por la cantidad de mercancías que llevabas en la aduana interna. Y hay otra medida que también podríamos colocar aquí. Se legalizó, se legalizó los llamados repartos, los repartos mercantiles. Pero quiero que me digas, ¿qué es un reparto mercantil? Aquí llamamos repartos mercantiles, muchachos. Esto no es otra cosa que la venta forzada y obligatoria de productos que en su mayoría eran innecesarios. Innecesarios. Ujú. Pero que el corregidor prácticamente obligaba al indígena a comprar a precios muy altos, muy altos. Muy bien, Jofre, excelente. Y ahora vamos a tener que ver otro tipo de reformas también económicas. Profe, ¿cuáles? Las reformas, pero de tipo comerciales. O sea, vamos a poner por aquí reformas comerciales. Las reformas comerciales. Y es importante, sí es importante, por ejemplo, hablar aquí de navíos. Navíos. Así es, navíos. Por ejemplo, recuerda que antes el comercio, ¿cómo era? Un comercio monopólico. Monopólico porque España era el único que podía vender productos en América. Y era un comercio de tipo exclusivista porque el único puerto donde ellos podían vender estos productos era el puerto del Callao. Así es. ¿Ya? Pero eso va a cambiar. Bueno, profe, antes de las reformas, ¿quiénes solo pagaban tributo? Los indígenas, Livia. Los indígenas, los indios que vivían en reducciones. Los indios de cédulas se les llamaba a ellos. Solamente ellos pagaban tributo indígena. Muy bien, Gonzalo, claro, el Callao. Pero como te decía, esto de los únicos que podían vender aquí era España y que solo podían vender en un puerto llamado el Puerto del Callao. Este exclusivismo y este monopolio poco a poco se van a eliminar. Se establece un navío, el navío de permiso. Es importante señalar que esta es una medida a favor de la corona, a favor del Estado inglés. Ojo, a favor del Estado inglés. Ujú. Los Borbones habían llegado al trono con la Guerra de Sucesión Española. ¿Qué país es el que los había apoyado para llegar al trono? Inglaterra. Obviamente a cambio los ingleses que querían ciertos favores, como por ejemplo comercializar productos aquí en América. Mira lo que pasó. Se estableció el navío de permiso, como su mismo nombre nos indica, que los ingleses pueden vender productos en las colonias de España, en América. ¿Cuántas veces al año? Una sola vez.
¿Cuánta cantidad de productos? 500 toneladas al año, como máximo. Entonces vamos a poner por aquí las mercancías, o mejor dicho, vamos a poner por aquí los ingleses, los ingleses, los ingleses podían comercializar, los ingleses podían comercializar en América. ¿Cuántas veces al año te dije? A ver, dime cuántas veces al año. Una vez al año. Sí, cada ciclo anual podían solo comercializar una vez ellos. ¿Hasta cuánta cantidad de mercancía podían vender directamente desde el puerto inglés hacia el puerto del Callao, muchachos? Podían vender hasta 500 toneladas. Muy bien, José. Excelente. Pero ¿tú crees que los ingleses van a traer a América solo 500 toneladas? Te equivocas. Ellos traían más. Sí, llegaba más mercancía al Callao, sobornabas al criollo del Tribunal del Consulado y se permitía el ingreso de qué? De contrabando. Así es. ¿Se están dando cuenta, no? Se están dando cuenta de eso, que es muy importante tener en cuenta ese dato. Ya. Entonces, como ingresaba contrabando, porque los criollos del Tribunal del Consulado aceptaban sobornos, entonces España dijo, no, navío de permiso no sigue. Vamos a cambiarlo por un navío distinto, el navío de registro. Registro. Como su mismo nombre nos dice, navío de registro. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Las mercancías inglesas, vamos a poner por aquí, las mercancías. Ujú. Vamos a poner por aquí las mercancías inglesas. Ojo, las mercancías inglesas deben registrarse, como su mismo nombre nos dice, deben registrarse en España antes de llegar a América, en la llamada casa de contratación, sí, casa de contratación, ujú, que ya no estaba en Sevilla. El puerto, la sede de la casa de contratación ha cambiado. En la casa de contratación de qué? De Cádiz. De Cádiz. No te vayas a olvidar. Ujú. Antes de partir a América. Antes de partir a América. Ya, eso es sumamente importante. Imagínate, imagínate, ¿no? Sí, estos productos tenían entonces que ser registrados en la Casa de Contratación de Cádiz antes de salir al Callao. Profe, entonces se registraban solamente 500 toneladas de producto y ya no llegaba contrabando a América. No, muchachos, se registraban 500 toneladas de mercancías en la Casa de Contratación de Cádiz, pero cuando estos barcos ingleses iban por el Pacífico en dirección a América, pequeños barquitos aumentaban la carga de este barco inglés y al final trasladaban mercancías a América y al final ingresaba contrabando porque sobornabas al criollo del Tribunal del Consulado del Callao y también permitía el ingreso de contrabando. Como esto no funciona, España se cansa y decide declarar libre comercio. ¿Sí? Se declara en libre comercio. Ojo, libre comercio. Como su mismo nombre nos dice, libre comercio. ¿Qué significa? Que cualquier país de Europa, no solo España, va a poder vender productos en América. Y que lo va a poder hacer en cualquiera de sus puertos americanos. Callao ya no va a ser el único puerto. Van a aparecer otros puertos. ¿Cuáles? Caracas, Buenos Aires, Valparaíso, por ejemplo. Entonces vamos a poner por aquí eso. Se inauguraron, se inauguraron puertos en Sudamérica, en Sudamérica. Profe, ¿y cuáles son esos puertos en Sudamérica? Fácil. Por ejemplo, uno de esos puertos era
el puerto de Buenos Aires. Y este puerto es muy importante porque a partir del siglo XVIII, el puerto de Buenos Aires va a servir para trasladar la plata de la mina de Potosí y desde Buenos Aires llevarla a dónde? A España. Así es. Valparaíso, muy bien, también. Ujú. Chicos, ¿qué tal hasta aquí? ¿Cómo vamos? A ver, ¿se está entendiendo esta parte? Coméntame, a ver, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Sí? Ok, muy bien. Ya está. Sigamos entonces un poquito más. A ver, tenemos también el punto número 5. Y en el punto número 5 hablaremos de las llamadas reformas político-administrativo. Sí, vamos a hablar aquí de las reformas político-administrativas. Político-administrativo. Así es. Y por ejemplo, vamos a ver qué pasa a nivel de Sudamérica. Ujú. Vamos a poner por aquí 5.1. Vamos a colocar en Sudamérica. ¿Qué pasó en el caso de Sudamérica? ¿Qué va a pasar en Sudamérica? Ujú. Para poder entender lo que ocurre en Sudamérica o qué cambios se dieron a nivel de Sudamérica, vamos a tener que, vamos a tener que hacer un mapita por aquí. Ya. Si yo tengo por aquí el mapa de Sudamérica, chicos, ujú, si yo veo, si yo observo el mapa sudamericano, el virreinato del Perú, que antes era desde Panamá hasta Chile, menos la zona de Brasil, ¿te acuerdas que estaba separado por un tratado llamado Tordesillas, que había dividido los dominios entre España y Portugal? ¿Ya? Menos Brasil y menos Venezuela, todo lo demás era el virreinato del Perú antes, todo. Pero ahora España, buscando la mejor administración de sus territorios, ¿sabe lo que hizo? Decidió, ¿sí? Decidió dividir, reducir la extensión del virreinato peruano. Así es. Y ahora el virreinato del Perú va a ser solo este pequeño territorio que tengo por ahí. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien, chicos. ¿Se está entendiendo esta parte? A ver, el virreinato del Perú, que era desde Panamá hasta Chile, se reduce. Profe, muy bien, qué bueno, Valeria, muy bien, José, muy bien, María del Carmen. Profe, entonces, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Ah, mira, esto va a traer como consecuencia que se creen nuevos territorios aquí, nuevos espacios. Profe, ¿qué espacios? Se van a crear nuevas zonas. Y estas zonas van a ser bastante conocidas, ¿ah? Estas zonas serían fuertemente conocidas. Profe, fuertemente conocidas, sí. Por ejemplo, ¿qué nombre va a tener? ¿Qué nombre va a tener este territorio que está por aquí? A ver, ¿qué nombre va a tener esta zona? A ver, dime, ¿qué nombre tiene esa zona? Muy bien, excelente, Valeria. Claro, a esto se le va a conocer como el virreinato de Nueva Granada. Esta va a ser la zona del virreinato de Nueva Granada.
Así es. Pero también se va a crear, por ejemplo, esta otra zona. Y la pregunta es, ¿qué nombre tiene esa zona? A ver, ese territorio se le va a llamar como Capitanía General, Capitanía General de Venezuela. ¿Ya? Capitanía General de qué? De Venezuela. Ya está. Ujú. Muy bien, María del Carmen, muy bien, Valeria, excelente. Ahora, esta zona que está por aquí, esta zona va a pasar a ser Brasil. ¿Sí? Eso es Brasil. Ahora, vamos a la zona que está aquí. ¿Cómo se va a llamar a este territorio, muchachos? ¿Cómo se va a llamar a este territorio? A esta zona se le va a conocer con el nombre de Virreinato del llamado Río de qué? Río de la Plata. Del Virreinato del Río de qué? De la Plata. Así es. Ese va a ser el Virreinato del Río de la Plata. Muy bien, María del Carmen, muy bien, Valeria. Ujú. Claro, esto va a ser dominio portugués. Así es, muy bien. Y miren esta zona de aquí, esta zona chiquita, ¿cómo se va a llamar? Excelente. Esto se le conoce con el nombre de Capitanía, Capitanía General de Chile. Sí, así es. Se le va a conocer como Capitanía General de Chile. Ujú. ¿Y cómo se le va a llamar a este territorio que está en el medio? Pues no te pases, ya te dije, ¿cómo se va a llamar? Este viene a ser el virreinato ¿de qué? Del Perú. Este es el virreinato del Perú. Ah, profe, sí. ¿Te das cuenta? El virreinato se ha fragmentado. Antes era mucho más difícil para un virrey gobernar desde Panamá hasta Chile, todos esos vastos territorios. Ahora va a ser mucho más fácil para un virrey gobernar un territorio más pequeño. Por eso se va creando nuevas zonas. Oye, yo te hago una pregunta. ¿Quién gobierna en un virreinato? Un virrey. Muy bien, Valeria. ¿Y quién gobierna en una capitanía general? Oh, está fácil. Un capitán general. ¿A qué te suena, tú que me estás viendo ahí, a qué te suena el cargo de capitán general? Un cargo religioso, militar, político, educativo. Habla. Un cargo militar, muy bien. Entonces, esa es la diferencia entre un virreinato y una capitanía. Las capitanías son zonas militarizadas ubicadas en América del Sur ante cualquier ataque de piratas, corsarios o cualquier problema. Ah, sí, acuérdate de lo siguiente. La Capitanía General de Venezuela está en el norte, saliendo al Océano Atlántico. La Capitanía General de Chile está en el sur, saliendo a qué océano? Al Océano Pacífico. Entonces, si te preguntan a nivel de Sudamérica, ¿qué medida se tomó? Se tomó la siguiente medida. Se crearon, se crearon, y ahí tienes tú la respuesta. Se crearon todas estas zonas. Dos virreinatos, vamos a poner por aquí, se crearon dos virreinatos, tú ya sabes cuáles son, están en el mapa. Y también se crearon capitanías, dos capitanías generales, generales. Ya está, hasta ahí no hay ningún problema, ¿verdad, muchachos? Pero hay una cosa que debemos tener en cuenta. Hay un tratado, ¿no? De Tordesillas, han de ser así, ¿no? No sé si te acuerdas, han de ser así. El tratado de Tordesillas ya no existe. ¿Qué? Sí, ya no existe. Va a ser sustituido. Ujú. Va a ser, no, pues María del Carmen.
Lo que pasa es que el virreinato del Perú ya existía, por eso no se puede crear algo que ya existe. El virreinato del Perú solo se reduce. Así es. Otra cosa es que si te dijera, en el siglo XVIII existían tres virreinatos en Sudamérica, eso sí es verdad. Ahí es. Así es. Ujú. Sí, Libia, Cuba y Guatemala también eran capitanías generales, pero del virreinato de Nueva España o México que estaba en América del Norte y Centroamérica. Así es. Así es, Valeria. Muy bien. Sí, estamos bien, chicos. Pregunten, pregunten cualquier cosa. Ya. Como te había dicho, ¿qué pasó con el Tratado de Tordesillas? Desapareció, se eliminó. Ah, chicos, les cuento algo, chicos. Por esta zona, mira, por esta zona. ¿Quieres que te cuente o no quieres que te cuente? A ver, vamos, coméntame. A ver, sí, ya, muy bien. No, de verdad te quería pedir un favor, más bien si puedes seguirme en YouTube, Historia con Chichita, así está mi página, sería bueno, ¿ya? Vamos a subir clases más adelante. Así es, ¿ya? Por si acaso, ¿no? Pues se puede, pues. Si puedes, suscríbete, ¿ya? Muy bien. Oye, ahora sí te cuento algo. Mira, ¿notas esas cosas que he pintado? Esa zona chiquitito, ¿no? Ya, pero no me ilusiones, pues. Por favor, apóyame ahí. Muy bien. A ver, mira. Mira, ¿cómo se llama esta zona chiquititita? Pintado de color azul. A ver, espera. Profe, espera un ratito. Espérate un ratito, profe. A ver, ¿cómo se llamaba esa línea que he trazado yo? Habla. Gracias, Joel. A ver, dime, ¿cómo se llama esa zona? Esa línea. Tratado de Tordesillas, ¿sí o no, gente? Gracias, ¿ah? Miénteme nomás, dime, sí, ya. Esta zona que he pintado de azul, ¿a quién le pertenecía? Antes, en el siglo XVI, siglo XVII, ¿a quién le pertenecían? A Portugal. Era parte de Brasil, ¿no? ¿Sí? Sí, excelente, Gonzalo. Era Uruguay. Esa zona se llamaba Uruguay. ¿Y sabes qué pasaba? Te cuento esto, mira. Los ingleses traían barquitos con mercancías y esos productos se vendían aquí. ¿Se vendían dónde? Se vendían por Sacramento. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Se vendían productos por Sacramento, por ahí ingresaban, disculpe esa palabra, y luego se vendían a dónde, mira, se vendían a dónde, a territorios portugueses o territorios españoles. Habla, habla. Sí, esa zona libia, esa zona antiguamente era parte de los dominios portugueses, así es. Claro, se vendía a territorios españoles. Por ahí ingresaba contrabando entonces sin pagar impuestos. Sí, a España no le conviene, pues. ¿Sabes qué más no le convenía a España? Esto, mira, quiero que veas la zona que estoy pintando de color naranja. ¿Ya lo viste? O esta zona de acá, de color naranja. ¿A quién le pertenecía esa zona? Antes, en el siglo XVI, ¿a quién le pertenecía eso? No, caíste. Sí, este es el Tratado de Tordesillas. ¿A quién le pertenecía eso? A España, pues. Pero, ¿qué pasa? Mira, mira, braceros, negros braceros, o sea, esclavos negros de África que habían traído ellos, comenzaban a invadir esta zona de la selva española, un territorio virgen, no explorado, era invadido. Entonces España dijo, ya, mira, Portugal, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a solucionar los problemas. Yo tengo problema porque por tu territorio de Sacramento está ingresando mercancía inglesa de contrabando. Además, tengo problemas porque tu gente, tus colonos y esclavos, sobre todo, están invadiendo la selva que me pertenece. ¿Sabes qué, Portugal? Yo te regalo toda esta selva de color naranja. Si tú me das la zona de color azul, Sacramento, cambiazo, ¿te parece o no? Y Portugal aceptó. Y así se firmó un nuevo tratado limítrofe. Mira, es este tratado de acá. Es este nuevo tratado. ¿Ya entendiste? Es una nueva línea limítrofe. ¿Qué nombre tiene ese tratado? Ese tratado, muchachos, se llama ¿Tratado de qué?
de San Ildefonso. Tratado de San Ildefonso. Es un nuevo tratado que se firma entre ¿qué países? Este es firmado entre España y Portugal. Ujú. España y Portugal. ¿Qué tal, gentita? ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Todo bien? Ujú. A ver, ayúdame, preguntas, dudas, ¿hasta ahí todo bien? Muy bien, Pilar, muy bien por ahí, Yomi. Ujú. A ver, Valeria, tengo, profe, ¿y el virreinato de Nuevo México se reduce también? No, ese virreinato no. Ese virreinato no se reduce, así es. En nuestro sí, así es, porque era muy grande, muy amplio. Así es, todo claro, excelente, gentita. Muy bien, Abigail, muy bien, María, muy bien, Tatiana, excelente, María del Carmen. Ujú. ¿Ya? ¿Y ese dónde se encuentra? ¿Cuál? Ese, el virreinato de Nueva España está aquí, en México, pues, es México. México y Centroamérica, como Cuba, por ejemplo. Así es. ¿Ya? Aunque Cuba era un territorio ya independiente en ese tiempo. Así es. Muy bien, ya. Ahora, vamos a ver cuáles son las reformas, pero a nivel del virreinato del Perú. A nivel del Perú, ¿ah? Mira, 5.2. Vamos a ver. En el Perú, ¿qué es lo que pasa? En el virreinato del Perú. En el virreinato del Perú. ¿Qué pasó? Habían unas autoridades que eran las más grandes, abusivas y explotadoras con el indígena. ¿Tú sabes de qué autoridad estoy hablando, chicos? Ujú. Los corregidores, así es, Valeria. Estos corregidores, muy bien, María del Carmen, excelente. Estos corregidores abusaban, ¿no?, fuertemente a la población indígena, y es por eso que en el siglo XVIII también van a estallar rebeliones indígenas. Y como resultado, como respuesta a estas rebeliones indígenas, ¿qué pasó? Como respuesta a esto, se tomó la decisión de eliminar los corregimientos. Entonces vamos a poner por aquí, se eliminaron los corregimientos y se crearon las intendencias. Intendencias. ¿Ya? Ten cuidado, se crearon las intendencias. ¿Y cuántas intendencias se crearon? 7 más 1. ¿Ya? Y si yo hablo de 7 más 1, ¿cuántos son? ¿No sabes sumar? Sí, Valeria, luego de la rebelión de Túpac Amaru. Justo la rebelión de Túpac Amaru se está dando al mismo tiempo, así es. 8, muy bien, excelente. Entonces tienes que ir aprendiendo cuáles son esas 8, 8 intendencias. Mira, ¿notas? ¿Notas? Ujú, espero que sí. ¿Notas esto? Ajá. ¿Ya notaste? Ya está. Están las subdivisiones. Mira, voy a poner números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? ¿Cuántas intendencias se crearon? 8. Vamos a colocar por aquí. Ujú. 1, 2, 3, 4. Por aquí ponemos 5, 6, 7 y 8. Muy bien. A ver, vamos a ver cuáles son las intendencias. 1, 2, 3 están en la costa. ¿Cuáles son? Intendencia de Trujillo. ¿Te suena el nombre? Intendencia de Lima. ¿Te suena el nombre? Intendencia de Arequipa. ¿Te suena el nombre? Ujú. 4. Intendencia de Tarma. ¿Sí? 5. Intendencia de Huancavelica. Huancavelica. 6. Intendencia de Huamanga. La 7 es la Intendencia de Cusco. Y la 8 es la Intendencia de Puno. Y aquí voy a colocar un paréntesis y un asterisco. Profe, ¿por qué? Porque la Intendencia de Puno, chicos, la Intendencia de Puno, escúchame bien, ¿ah? Porque la Intendencia de Puno, ujú, cuando se creó, no sé si te das cuenta, cuando se creó formaba parte no del virreinato del Perú, sino de qué virreinato, del Río de la Plata.
¿Qué? Sí, Puno, Potosí habían pasado a formar parte del virreinato del Río de la Plata. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasó después? Puno volvió a incorporarse al virreinato del Perú. Por eso pongo 7 más uno las intendencias. Eran 7 en un comienzo, pero luego Puno se vuelve a incorporar. En total 8. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? Son cambios que se van a dar casi al mismo tiempo. Es como, por ejemplo, apunta, se creó el virreinato de Nueva Granada, luego se eliminó, luego se volvió a crear nuevamente el virreinato de Nueva Granada. Ya tengan mucho cuidado, así es. Se crea, se elimina, se crea nuevamente. ¿Ya? ¿Estamos bien? Puno se incorpora en los 1790 más o menos. En esos 1790. En la década de los 90 del siglo XVIII, ahí se incorpora el libro. ¿Ya? Ahora yo te hago una pregunta. Cuando se crea el virreinato del Río de la Plata y por lo tanto Puno y Potosí forman parte de este virreinato, ¿tú crees que esto afectó el comercio? Sí. Tupac Amaru, por ejemplo, uno de los comerciantes se vio afectado. Así es, así es. ¿Me están entendiendo? Es importante tener en cuenta esto. Y por eso es que ahora la plata de Potosí ya no se va a trasladar ¿a dónde? Al Callao para que sea llevado a España, sino ¿a qué puerto? A Buenos Aires. Así es. Mira, Joel nos dice, profe, ¿el Tribunal del Consulado era la Real Audiencia? No, el Tribunal del Consulado es como la aduana, se está en el Callao, Joel. La Real Audiencia es una institución judicial. En cambio, el Tribunal del Consulado es una institución comercial que administra justicia solo en asuntos comerciales, pero son dos cosas totalmente distintas. A ver, profe, antes de las reformas habían repartos mercantiles, sí, Libia, pero era una práctica ilegal. Con las reformas se legalizan, pero luego de la rebelión de Tupac Amaru, que se da también en este contexto, las reformas cambian y se eliminan los repartos para siempre. Así es. Ajá, hay un antes y un después. Hay muchos cambios que se van dando. Es como cuando te digo que la alcabala subió primero del 2 al 4% y después un tiempo elevó al 6%. O sea, son cambios progresivos que se van a dar. Sí, es un poquito complejo este tema, pero cualquier duda que tengas, me la haces, por favor, y yo te aclaro eso. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? A ver. Sí, sí, sí. Ya, vamos ahora a otro tipo de qué. Ok, Mari, muy bien, Valeria, muy bien, María del Carmen, muy bien, Tatiana. Excelente, excelente, muy bien. Vamos ahora al punto número 6. En el punto número 6 vamos a hablar nosotros de las últimas, ¿qué? La última reforma. ¿Y cuál es esa última reforma? La reforma, la reforma educativa, educativa y eclesiástica. Recuerda que la mayoría de universidades, ¿ya? La mayoría de colegios estaban, sí, la mayoría de colegios, la mayoría de colegios, la mayoría de colegios y de universidades estaban controladas por las órdenes religiosas y sobre todo una orden religiosa, los jesuitas. A ver, profe, la colonia de Sacramento siempre perteneció a España o a Portugal. No, antes era de Portugal, Libia. Y luego con las reformas pasaron a dominio de España. Así es. Ya. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Ya. Mira lo que va a pasar. Hay un virrey muy importante. Su nombre es Manuelito. Manuel Amat. Manuel Amat y Juniet. Manuel Amat y Juniet. ¿Sabes lo que hizo este personaje? Manuel Amat y Juniet expulsó, sí, expulsó a los jesuitas, a los jesuitas. Ahora, ten mucho cuidado. Giselle, dominicos y jesuitas son dos órdenes religiosas distintas. Son católicos ambos, en eso se parecen, pero se forman bajo principios distintos. Por ejemplo, los dominicos siguen las ideas de Santo Domingo, en cambio los jesuitas siguen las ideas de San Ignacio de Loyola. O sea, hay representantes de la iglesia que van a fundar grupos religiosos con ideas y con formas de evangelización y con normativas de vida distintas.
De ahí vienen las diferencias, ¿no? Pero todos son católicos, al final, así es. Ujú. Pero los jesuitas eran una orden muy poderosa económicamente, chicos. Tenían muchas haciendas, muchos obrajes. También controlaban muchos colegios y tenían ideas antirregalistas. ¿Qué significa? Que para los jesuitas la máxima autoridad no era el rey, sino el papa. Eso al rey no le gustó. Por eso el rey tomó la decisión de enviar una nota al virrey Manuel Amati Uyuniet para que él expulse a los jesuitas. Y como consecuencia de la expulsión de los jesuitas, se crearon dos instituciones. El llamado, el llamado Convictorio de San Carlos, Convictorio de San Carlos. Profe, ¿qué es eso? Es un centro de enseñanza para los jesuitas. Aquí digo, para los nobles en América. O sea, esto es un centro de estudios que reemplazó la labor educativa de los jesuitas. Por otro lado, también tengo la Junta o Tribunal de Temporalidades. De temporalidades. Profe, una pregunta. ¿Y para qué se creó esta Junta o Tribunal de Temporalidades? Para administrar, vamos a poner por aquí, para administrar los bienes de los jesuitas. Administrar los bienes de los jesuitas. De los jesuitas. Todas las haciendas, los obrajes eran administrados y los bienes pequeños eran subastados. Muy bien, ya está. Bueno, ve tomándole foto. Ahorita te respondo, Livia. ¿Ya? Ve tomándole foto rapidito, chicos. A ver, un minuto para continuar. Muy bien, a ver, seguimos. A ver, gracias, María Pía. Gracias, muchas gracias, chiquita. Muy bien. Y dice Livia. A ver, Livia nos dice, profe, dice, las reducciones, ¿quiénes estaban al mando? ¿Los curacas o los Brayó? En ese caso, Livia, serían los Barayok, porque los Barayok eran los alcaldes de indios, eran la autoridad política. Pero un Barayok era un curaca, pues, porque un curaca es un indio noble. Y como yo soy, por ejemplo, curaca, soy indio noble, yo puedo acceder al cargo de Barayok. Es que una cosa es el cargo de curaca, bueno, ya no se llaman curacas, se llaman caciques, Livia, que es un título de nobleza, y otra cosa es un cargo político, que es el cargo de Barayoc. Ujú. ¿Sí? ¿Se entendió o los estoy confundiendo más? A ver, vamos a ver, pregunta, a ver, dime, ¿se entendió? Ah, ya, claro, María Pía. Les decía, no entendiste, ok. Una cosa es tu cargo de nobleza, o sea, tu título de nobleza, o sea, tú puedes ser del pueblo o puedes ser un noble, y otra cosa es el cargo político que tú puedes tener o dirigir. Por ejemplo, si yo soy noble, ¿por qué? Porque desciendo de España, ¿no? De la nobleza española. Ujú. Pero yo, por ser noble, puedo tener un cargo político, ¿me están entendiendo? Es como el cura, el cacique era noble porque descendía de antiguos curacas incas y por ser noble podía acceder al cargo de Barayoc. Ujú. ¿Entendieron? Ya, claro, Olivia. Los Barayoc no mitaban, así es. Muy bien, María Pía. Muy bien, Esmeralda. Muy bien, María del Carmen. Muy bien.
Listo, chicos, ahora sí, vamos a continuar. Ya, terminamos esta parte. Ujú. Muy bien. Ya está, seguimos entonces. A ver, Gonzalo dice, profe, navío de registro estaba dentro del Tratado de la Paz de Utrecht. No. En la Paz de Utrecht, ¿sabes lo que sí se estableció, mi estimado Gonzalo? El navío de asiento. ¿Qué es el navío de asiento? Era un permiso que tenía, para poder vender o para poder comercializar esclavos, para poder vender o comercializar esclavos en América. Ese es el llamado navío de asiento, que también fue un derecho que le dieron los españoles, los Borbones, a los ingleses, porque los ingleses apoyaron a los Borbones a llegar al trono de España. De ahí vienen estos beneficios que van recibiendo los ingleses para comercializar en América. Ujú. Ya, ok, muy bien. Listo. Está. Ya está. Muy bien, chicos. El siguiente tema, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el tema que nos toca ver? Rebeliones, rebeliones indígenas, ¿o no? Claro, nos tocaría ver eso. Nos tocaría ver rebeliones indígenas. Ujú. Recuerda que este tema también se da en el mismo tiempo, o sea, se da en el siglo XVIII. Así es. Y él dice, profe, el establecimiento del sistema de estancos era como monopolios. Era un monopolio, pero para el Estado español, ¿sí? A favor del Estado español, pero de ciertos productos, de ciertas mercancías. Así es, de ciertas mercancías. Muy bien. Entonces, vamos ahora a ver rebeliones indígenas. Rebeliones indígenas. Indígenas. Como ya te había dicho, estas rebeliones también se dan en el siglo XVIII. Ujú. También se dieron en el siglo XVIII. Ajá. ¿Cómo era la educación en el virreinato? Lo explicamos, Livia. Era una educación memorística y religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque quienes dirigían la educación eran miembros de la iglesia. Y era memorística porque el alumno tenía que memorizar al pie de la letra todo lo que te enseñaba. Si no, habían castigos. Por eso también se dice que la educación era rígida. Había una letra que decía, la letra con sangre entra. ¿Qué significa? A golpes tiene que aprender el alumno. ¿Están entendiendo? De ahí viene al rincón quita calzón, a cocachos aprendí. No sé si han escuchado de eso. Es parte de la herencia de la educación colonial que llegó al Perú en el siglo XIX, ¿no? Tras la independencia. Así es. ¿Mm? Así era la educación en el virreinato. Y era elitista, porque si tú eras de la nobleza, de cierto grupo de la nobleza, tenías más beneficios que otros. Así es. Ujú. Muy bien, empezamos. Dime, ¿cuántas rebeliones son las que vamos a tener que estudiar nosotros? En el siglo XVIII tenemos que ver dos rebeliones. ¿Cuáles? Tenemos que hablar de la rebelión del Gran Pajonal. Así es, la rebelión del Gran Pajonal. Profe, ¿gran qué? Gran Pajonal. Pregunta, ¿esto se va a dar de qué año? 1742 a 1756. Sí, del 42 al 56. Si te das cuenta, esta rebelión fue muy larga, muy duradera, terminó extendiéndose más de 10 años. Ahora, la pregunta para ti es, ujú, ¿quién fue el líder de esta rebelión? A ver. ¿Quién terminó siendo el líder? Juan Santos, Juan Santos Atahualpa, alumno de jesuitas. Sí, fue educado por jesuitas.
Por eso muchos, muy bien Livia, muchos dudan de que este personaje haya sido, muchos dudan de que este personaje haya sido. Ahora, pues, si toma foto, me escribe nomás, te mando, para que veas. Ha tomado, no vamos a mal. Ya. Ya. Chicos, la tutora me está haciendo bullying. Ya. Por favor, defiéndanme, chicos. Muy bien. A ver, dice Juan Santos Atahualpa, fue líder. Para muchos no fue indígena porque fue educado por caciques, ¿no? Digo, fue educado por jesuitas. Y, profe, ¿por qué? Porque la mayoría de indígenas no tenían acceso a que a una educación en manos de los jesuitas en ese tiempo. Ahora, es importante también, chicos, chicas y chiques, es importante señalar que este personaje se hizo llamar y también los indígenas que van a seguir su rebelión lo van a proclamar como Apu Inca, Apu Inca Atahualpa. ¿Sí? Así le van a llamar. Apu Inca Atahualpa. O sea, Inca Atahualpa. Profe, pero espera otro ratito. ¿Por qué Inca Atahualpa? Porque va a existir, recuerda, va a existir un carácter ligado a esta rebelión. Esta rebelión tiene un carácter mesiánico. ¿Qué significa mesiánico, chicos? A ver, ¿qué significa mesiánico? Significa que los indígenas van a creer en esto, en un Mesías, en un Salvador indígena. Muy bien, María Pía. Claro, ¿no? En una especie de profecía que existía, ¿de acuerdo? De que un líder indígena volvería de la muerte a la vida, se proclamaría inca y acabaría con los invasores. Claro, ¿cómo se llama ese mito que terminaba promoviendo esto? Muy bien, Esmeralda, el Incarri, así es. Pero también la rebelión es multiétnica. Multiétnica, ¿qué significa? Que distintas etnias se van a terminar uniendo a este personaje. Ujú. Sobre todo una etnia, los ashánicas, son los más numerosos, son los que más van a apoyar a este movimiento rebelde. Y por otro lado, también podríamos hablar del lugar. Profe, ¿lugar? Sí. La rebelión se dio ¿en qué lugar? A ver, en la selva central del Perú, en un lugar conocido como el Gran Pajonal. Esto está ubicado en el valle de un río, en el valle del río Perené. Perené, no te vayas a olvidar. ¿Sí? Esto está ubicado cerca de un cerro, el Cerro de la Sal, Cerro de la Sal. Ujú. Y esto está ubicado también en la ciudad, cerca de la ciudad de La Merced. Merced Junín, no te olvides, la selva de Junín. No sé si conoces la Merced. Di sí, si conoces la Merced. A ver. Muy bien, excelente. Hay que viajar, ¿ya? Muy bien. Ah, Pilar, muy bien, excelente. Pedro, muy bien, Giselle. Muy bien, hay varios, ¿ah? Muy bien. Ujú. Viajeros, muy bien, excelente. Oye, por otro lado, también es importante señalar cuál es la causa de esta rebelión. O sea, ¿por qué se rebelaron? ¿Por qué? A ver, ya tengo al líder, ya sé cuál es el carácter, ya sé cuál es el lugar. Ahora nos están poniendo la causa. ¿Cuál es la causa de esta rebelión? A ver, el abuso, sí, el abuso el abuso cometido por los sacerdotes de una orden, los sacerdotes franciscanos. Así es, los sacerdotes franciscanos. Sí, es importante tener en cuenta de que ellos eran todavía abusivos con la población indígena, cometido por los sacerdotes franciscanos en contra de los nativos, en contra de los nativos. Profe, ¿dónde los explotaban? Por ejemplo, los explotaban en obrajes, cumpliendo la mita, pues. ¿Qué es un obraje, chicos? Por si acaso, a ver, vamos a ver qué viene a ser un obraje. Un taller textil.
Ahí eran explotados ellos, hilando, tejiendo, cosiendo. También en las minas, en la llamada mina de sal, pero sobre todo eran explotados en la panadería. Profe, panadería, sí. Imagínate ser un indígena de ese tiempo, trabajar 12 horas elaborando pan. Sí, allá en la selva, en verano, durante el día y cerca al horno. Imagínate nada más. Sí, tremenda deshidratación, ¿no? Profe, una pregunta. Entonces, Juan Santos Atahualpa se presenta como un mesías y muchas tribus se unen bajo su mando. Así es. Y se da la rebelión. Ahora, te pueden preguntar a ti por qué la rebelión duró tanto tiempo. ¿A qué se debe? La respuesta es a la táctica de lucha que ellos usaban. Hay una táctica conocida como la táctica de guerrillas. Profe, guerrillas, sí. ¿En qué consiste esto? En conocer el medio geográfico y utilizar esto a tu favor. Los nativos conocían la selva, terminaban emboscando, camuflándose contra los españoles. Al final, todo ejército español que era enviado a la selva era derrotado. Y eso hizo que la rebelión dure tanto, tanto tiempo. Hay una batalla importante que es la batalla de Kimiri. Kimiri, los que han ido a la Merced saben que tienen que cruzar un puente colgante en la zona de Kimiri antes de llegar a la Merced. Ese es el lugar de la batalla. La batalla de Kimiri. Esta termina siendo una victoria rebelde. Así es, esta es una victoria rebelde. Los rebeldes, tras esta victoria, toman el control de la ciudad de La Merced. Después de esto, los indígenas atacaron, se escondieron, atacaron, se escondieron y nunca más volvieron a aparecer. ¿Qué pasó con esta rebelión? Nunca fue vencido, nunca fue capturado Juan Santos Atahualpa, pero murió. Su muerte fue un misterio. Pero lo que sí nos importa a nosotros es decir lo siguiente, que a su muerte las tribus rebeldes se dividen. Las tribus rebeldes se separan. Se separan. Sí, se separaron. Así es. Claro, si había muerto el supuesto Mesías, al morir él, las tribus terminan separándose. Gracias, Laisi, muchas gracias. Ahí vemos pues, la zona de Kimiri. Muy bien, excelente. Ahora vamos a pasar a la rebelión más importante que se desarrolló en el siglo XVIII. Sí, la rebelión que San Marcos denomina como la Gran Rebelión de los Andes. Así es. Sí, San Marcos le pone ese nombre, la Gran Rebelión de los Andes. Vamos a poner por aquí, entonces, ¿no? Vamos a poner por aquí la la gran Rebelión de los Andes. Gran Rebelión de los Andes. De los Andes. Profe, ¿entre qué años se lleva a cabo esta rebelión? Entre 1780 y 1783. Ojo, mira, la rebelión se da entre 1780 y 1783. Así es. Ese es el tiempo en el que dura la rebelión. Profe, profe, pero tampoco, sí, comparado con la rebelión de Juan Santos Atahualpa, la rebelión de los Andes solamente dura 3 años. Y esta tiene dos fases. San Marcos pregunta la primera fase. ¿Cómo se llama esa primera fase, muchachos? Vamos a poner por aquí 2.1. Esa primera fase se le conoce con el nombre de la fase quechua. Primera fase llamada fase quechua, ¿sí? O también conocida como la fase cusqueña. Fase quechua o cusqueña. Cusqueña. Profe, ¿y esta cuánto dura? Ah, la fase quechua o la fase cusqueña se inicia en 1780 y termina en 1781. Profe, un año, menos. Medio año, profe, menos. Menos de medio año, imagínate. 5 meses en promedio. La rebelión dura bastante poca. Y esta es la que San Marcos nos pregunta. Pregunta, ¿quién es el líder de este movimiento rebelde? A ver, quiero que me digas quién es el líder
de este movimiento rebelde? Ya no te pases, ¿ah? Muy bien, Valeria. ¿Cuál es su verdadero nombre? Eso vino en pregunta de examen de la UNIA. Su verdadero nombre viene a ser José, José Gabriel Cóndor Condorcanqui. Sí, José Gabriel Condorcanqui. No te olvides, ¿ah? José Gabriel Condorcanqui. Muy bien, Carla. Excelente, Giselle. Muy bien, Valeria. Muy bien, Giselle. Excelente. Muy bien. Claro, va a ser más conocido como Tupac Amaru. Tupac Amaru segundo. Así es. Pregunta, ¿él es un indio del pueblo? No, él es un cacique, un indio noble. Él fue cacique de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, tres territorios del Cusco, imagínate. Pero su gran poder económico no se basaba en la cantidad de cacicazgos que tenía, sino en el comercio. No te olvides, era cacique y comerciante. Sí, cacique y comerciante. Y es importante tener en cuenta que él era arriero, tenía él para comercializar de Cusco a Puno y de Puno a Potosí, llevaba entre 300 y 350 mulas, animal de carga. Imagínate, muchachos, esto es como hoy en día tener dos camiones, imagínate para el comercio. Junto a su esposa eran grandes comerciantes. Por cierto, ¿cómo se llama su esposa? O no te pases, ¿ah? ¿Cómo se llama su esposa? Ahorita te respondo eso, Olivia. Es verdad, ahorita te respondo. Muy bien, Jofre, muy bien. Micaela Bastidas, ya, muy bien. Livia, Micaela, claro, Micaela Bastidas. Muy bien, entonces, ¿cuál es la causa de la rebelión? A ver, la causa sería el incremento de qué? El incremento de los abusos de los corregidores en contra de la población indígena. Sí, el abuso de los corregidores en contra de los indígenas va a ser un motivo. Así es. Profe, una vez que leí que Tupac Amaru fue a San Marcos, visitó el Centro de Estudio de San Marcos. Así es, sí, visitó. Fue una visita pequeña, ¿ya? Sí, a San Marcos. Pero no es que haya estudiado ahí. Él se formó más bien en el Colegio San Francisco de Borja en el Cusco. Ahí estudió Tupac Amaru. ¿Mm? Ahora, por otro lado, también es importante tener en cuenta que otra causa sería el incremento de qué? El incremento de los impuestos comerciales. Esto afectó su comercio. Así es, el incremento de los impuestos comerciales, sobre todo el alcabala, la creación de aduanas internas. Eso afectaba directamente a Tupac Amaru. Profe, ¿y por eso se rebeló? Sí, pero no vayas a pensar que Tupac Amaru se revela de golpe. Él cree que el gobierno español es justo e intenta buscar justicia. ¿Dónde? En la Real Audiencia, en la Real Audiencia de Lima. ¿Ya? Ahora, es importante tener en cuenta que aquí te voy respondiendo, Jofre. Mira, cuando él llega a Lima, a la Real Audiencia, no había un virrey, porque el virrey Manuel Guirior, ¿te acuerdas que había sido destituido por el visitador Areche? El presidente de la Real Audiencia era el visitador Areche. Así que José Gabriel Condorcanqui le dice, no, exige varias cosas y Areche le dice, dime, ¿qué quieres? Y él dice, pido que se me reconozca el título de Inca que por herencia paterna me corresponde. Tengo documentos que demuestran, ¿no? Los papeles de nacimiento de mis ascendientes demuestran que yo heredo de este personaje. Yo soy un tatara nieto de Tupac Amaru primero, le dice, y el cual es hermano de Sairi Tupac y Titu Cusi Yupanqui. Y estos fueron hijos de Manco Inca, y Manco Inca es hermano de Huáscar y Atahualpa, y estos tres eran hijos de Huayna Cápac. Y Huayna Cápac fue hijo de Tupac Yupanqui, y Tupac Yupanqui fue hijo de Pachacute, y Pachacute fue hijo de Huiracocha, y Huiracocha fue hijo de Yaguarhuaca, y Yaguarhuaca fue hijo de Inca Roca, e Inca Roca fue cuñado de Capac Yupanqui, Capac Yupanqui fue tatara nieto de Manco Cápac, que era el que salió del lago Titicaca a fundar el Cusco. Por lo tanto, desciendo de los incas. ¿Me están entendiendo? Y al final, muchachos,
Ujú. Al final, el visitador le dice, pero ¿para qué quieres un título de Inca si ya no existen Incas de hasta hace más de 200 años? Ujú. Sí, ¿y sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? El visitador dice, ¿qué más exiges? ¿Y sabe lo que dice Tupac Amaru? Pido que se eliminen los repartos mercantiles porque es una práctica abusiva contra mi pueblo indígena. Además, la mitad de los indios del Cusco a la región de Potosí tiene que ser eliminado. Mira lo que dice, ¿ah? Y además, muchachos, Pamasachu Ñaguari Jaqui Masillo Maquen Yahui Pachatuhuayna. Sí, eso pidió Tupac Amaru. ¿Me están entendiendo? Eso pide Tupac Amaru. Ujú. ¿Cómo que qué? Que se reduzcan las alcabalas altas y las aduanas internas porque afectan su comercio, pues. Ya. Muy bien. ¿Sí estás entendiendo, no? ¿O no? Ya. ¿Y cómo se llama el hecho que termina marcando el inicio de su rebelión? ¿Cómo inicia todo? Todavía me acuerdo esto como si fuera ayer. El 4 de noviembre de 1780 era el cumpleaños del rey Carlos III de España y a la vez se hacía una fiesta en un pueblito llamado Yanaoca en el Cusco, donde un sacerdote también cumplía años, había hecho una pequeña fiesta y varias autoridades españolas, criollas e indígenas eran invitadas a la fiesta. En medio de la fiesta, José Gabriel Condorcanqui le dice al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, a quien él quería capturar, que Tupac Amaru le podía escoltar hasta su casa en Tinta. El corregidor dice, muchas gracias Tupac Amaru, pero no he traído mi escolta personal, con esto basta y sobra. No acepta. En medio de la fiesta, 2 horas después, Tupac Amaru nuevamente le plantea lo mismo y el corregidor no acepta. Así que Tupac Amaru pasa el plan B. El plan B consistía en que después de que el corregidor salga, Tupac Amaru iba a salir después de él. Para esto, un grupo de indígenas de Tupac Amaru tendrían la tarea de emboscar al corregidor y cuando el corregidor tenga la oportunidad de escapar, va a retroceder y ahí lo iba a interceptar Tupac Amaru. Y así se dio. Así se dio. Un grupo de indígenas, aprovechando la oscuridad de la noche, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a atacar al corregidor y a sus hombres. El corregidor terminó siendo derrotado, escapó con uno solo de su escolta, retrocediendo, y cuando retrocede lo ve a José Gabriel Condorcanqui. ¿Qué crees que le dice? Felizmente es usted, cacique José Gabriel Condorcanqui, necesito tu apoyo, he sido atacado por un grupo de indígenas, necesito tu apoyo. Y Tupac Amaru lo mira y le dice fríamente, esos indígenas que te han atacado son mis tropas. ¿Qué? Y en eso el corregidor le dice, ¿acaso te estás sublevando contra tu autoridad superior, que soy yo? Y Tupac Amaru le dice, no, no, ¿sabes lo que tengo aquí? No es una separata de la Academia Monex, es una carta escrita por el rey Carlos III donde él me pide que yo haga justicia en su nombre a tu persona porque tú has sido abusivo con el pueblo indígena. Y por eso el rey me ha pedido que te capture. Y el corregidor no hace caso y trata de aprovechar la oscuridad de la noche y escapa. Pero una mujer que estaba lavando ropa en un río cercano termina delatando la ubicación del corregidor. Los hombres de Tupac Amaru lo terminan rodeando y le terminan lanzando una piedra con una onda, lo terminan dando en la cabeza y lo desmayan. Cuando el corregidor se levanta, está con unos sacerdotes que están curando la herida y le pregunta el corregidor, ¿quién ha ordenado mi captura? Ha sido Tupac Amaru, ¿verdad? Y los sacerdotes le mienten nuevamente. ¿A ti cuántas veces te ha mentido? Comenta números, por favor. ¿Sabes? No había ninguna carta del rey, pero los sacerdotes alegaban que el rey había dado la orden. Al final, Tupac Amaru saca al corregidor a la plaza del Cusco y le pregunta a la gente, a los indígenas, ¿quién ha sido explotado? ¿Quién ha sido explotado? Valeria, pobre de ti. ¿Quién ha sido explotado al menos una vez por esta autoridad? ¿Tú crees que los indígenas levantaban una mano? No, levantaban las dos y levantaban hasta el pie. Imagínate, ¿qué significa? He sido abusado por esta autoridad no una vez, sino varias veces. Y cuando Tupac Amaru le dice, ¿qué hago con él? Yo, la horca, mátalo. Y al final se produce no solo la captura entonces, sino también se produce la ejecución, captura y ejecución del corregidor de Tinta, no te olvides, del corregidor Antonio de Arriaga. Así es, de Arriaga. El esclavo personal de Arriaga, el esclavo Antonio Vilitas, fue el que le empujó en la horca. Y bueno, recuerda que 2 días después Tupac Amaru proclama la libertad para los esclavos. Él fue el primero en plantear eso. Y después se produce una batalla, la batalla de Sangarará. La batalla de Sangarará, no te olvides. Esta fue una victoria rebelde que le termina costando caro a Tupac Amaru.
Profe, ¿por qué? Porque como resultado de la batalla hay un incendio en la iglesia del Cusco y parte de la iglesia se viene abajo y mueren muchos indígenas, bueno, no disculpa, mueren muchos españoles y muchos criollos. Pero ¿quiénes financiaban secretamente la rebelión de Tupac Amaru? Los criollos, porque si los impuestos comerciales bajaban, se reducían, también ganaban ellos. Así que Tupac Amaru pierde el apoyo de muchos criollos. Llega el momento en el que debemos conocer, chicos, debemos conocer también un problema, ¿no? Hay fallas tácticas. Llega un momento en el que Micaela le dice, tomemos el Cusco, José Gabriel, te proclamamos Inca y vamos a lograr más apoyo indígena. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Tupac Amaru no acepta tomar el Cusco a tiempo, no le hace caso a su esposa. Así es. ¿Y qué hizo? Tupac Amaru no tomó el Cusco a tiempo. Se marchó ¿a dónde? Al Alto Perú. Si bien es cierto, obtuvo victorias en Lampa, Azángaro, Desaguadero, cuando intentó volver al Cusco y tomar el Cusco, quienes habían tomado el Cusco, los españoles, los realistas. Entonces, si te preguntan a ti, ¿no? ¿Cuál es la causa principal de su fracaso? La desunión, no te olvides. La desunión ¿de quién? De los indígenas. Profe, ¿y esto cómo sabemos? La desunión de los indígenas, ¿por qué? Porque hay un personaje llamado Mateo, sí, por no escuchar a su esposa, Mateo Pumacagua, Pumacagua, cacique de qué? Cacique de Chinchero, cacique de Chinchero. ¿Y este personaje qué hizo? Este personaje colaboró con el bando realista. Sí, hay unas últimas batallas en esta rebelión, la batalla de Checacupe y Combapata. ¿Qué pasó? Tupac Amaru perdió. ¿Por qué, profe? Son victorias realistas. Porque Tupac Amaru siempre había ordenado a su ejército atacar a un ejército español realista. Pero en estas tropas, delante de las tropas realistas, sus enemigos iban, ¿quiénes? Iban indígenas. Al final, muchachos, Tupac Amaru fue capturado en Langui, no te olvides, capturado en Langui, traicionado por un mestizo llamado Francisco de Santa Cruz y después apresionado. ¿Y quién llega desde Lima a verlo en prisión? El visitador Antonio de Areche y le dice, dinos los nombres de tus cómplices y dónde se encuentran. ¿Y sabe lo que él dice? Los únicos cómplices aquí somos tú y yo, mi señor, tú por oprimir a mi pueblo y yo por buscar liberarlos. Ambos merecemos la muerte. Con esto le dijo, me haga lo que me haga, no voy a delatar ni los nombres de los cómplices ni dónde se encuentran. ¿Quiénes eran sus cómplices? Su sobrino, Diego Cristóbal Tupac Amaru, ¿sí? Y Julián Apaza, los que van a dirigir la segunda fase. Al final, ¿qué ocurrió, muchachos? Al final se produce la ejecución de los líderes, la ejecución de los líderes, ¿sí? Tú debes saber, ¿no? Por ejemplo, que a su principal colaboradora, Tomasa Tito Conde Maita, la terminaron asfixiando con la pena del garrote o el estrangulamiento. Lo mismo le va a pasar a Micaela Bastidas. Y a Tupac Amaru lo intentaron que descuartizar con 4 caballos. A ti te atan a 4 capibaras y los capibaras te desarman. En cambio, Tupac Amaru más bien hacía mancuernas con los caballos, hacía ejercicio con los caballos. Bueno, chicos, al final a hachazo limpio lo descuartizaron, quemaron las partes de su cuerpo, los aventaron, las cenizas les fueron aventadas al río Guatanay y así termina la clase del día de hoy. Ahora nos vamos a la pregunta, ¿sí? Número uno. Vamos, a ver. Pregunta número uno, ¿verdaderas o falsas? Uno, las reformas borbónicas buscaron mejorar el sistema administrativo. Verdadero. Dos, su objetivo principal fue aumentar el poder de los criollos. No, reducirlos más bien, si lo sacaron de la Real Audiencia. Tres, se crearon nuevos virreinatos para afianzar el control metropolitano. Sí. Cuatro, las reformas fueron bien recibidas por los criollos americanos leales. Falso. ¿Cuál es la clave? Chichita, muy bien, 1C, muy bien, excelente, Josué, muy bien, Lacey, muy bien, Valeria. Número dos, dice, en base a la creación del virreinato del Río de la Plata, ¿cómo afectó esa creación de ese virreinato al virreinato del Perú? Uno, Lima perdió importancia como centro distribuidor de mercancías coloniales. Verdadero. ¿El sur del Perú fortaleció sus redes comerciales? No, si esto afectó el comercio como por ejemplo de Tupac Amaru.
porque se separó Puno y Potosí del virreinato del Perú, del Cusco. 3. El Perú perdió el control de la zona minera estratégica y productiva, así Potosí pasa al Río de la Plata. Y 4. Potosí se vinculó comercialmente a Buenos Aires, restando importancia al Callao. Ahí debe ser importancia. Verdadero. ¿Cuál es la clave entonces, chicos? La clave sería 1, 3, 4. Respuesta en la 2, C. En la número 3, ¿qué has marcado? A ver. Dice, se aplicó una política económica con las reformas borbónicas basada en el libre comercio. La respuesta sería en la 3, la C, pues, la libertad comercial impulsada por la metrópoli, o sea, por España. Número 4, ¿qué has marcado en esta pregunta para relacionar? Ahí debe ser 1D, 2A, 3B y 4C. ¿Cuál es la clave? Besito. Eso es sencillo, ¿verdad, muchachos? Ahora, en la número 5 nos dice, premisa 1, el virreinato del Río de la Plata fue creado para limitar el poder virreinal del Perú. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Sí, verdadero. 2, las intendencias centralizaban funciones bajo el control de funcionarios enviados por España. Sí. ¿Cómo se llamaban esos funcionarios que dirigían las intendencias? Intendentes. 3, los cabildos fueron eliminados por completo, quitando poder a las autoridades criollas. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Falso, falso. Los cabildos ya existían, no es que sean eliminados, siguen existiendo, se llaman municipalidades hoy. 4, las intendencias coloniales ganaron autonomía. No, no van a ganar autonomía, van a pasar a ser más bien centralizados el poder español. Respuesta, dedito, ¿verdad? Muy bien, Valeria. En la número 6 nos dice, en la parte final nos dice, la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776, ¿qué generó? ¿Cuál sería tu clave? La A, pues muy bien, se suprimió el monopolio limeño del comercio atlántico. Muy bien, respuesta bio. Número 7 dice, a ver, la creación del Virreinato del Río de la Plata como parte del proceso de las reformas borbónicas impulsadas por la monarquía española respondió a la necesidad de mejorar el control político, fiscal y militar de las regiones periféricas del imperio, lo que demuestra que la reforma territorial fue una medida. ¿Para qué se aplicó? Para mejorar el control, la administración de las colonias. ¿Cuál es la clave? Valeria dice la D. ¿Qué dicen los demás, chicos? La D, ¿no? Reorganizar el aparato administrativo colonial. Está bien, muy bien. Número 8, mira lo que dice. Te hablan de la expulsión. ¿De qué orden? Los jesuitas. Dice, medida que respondió a una creciente, ¿qué? Influencia política y educativa que ellos tenían, ¿verdad? Y al mismo tiempo la creación del Virreinato del Río de la Plata como propósito principal de controlar mejor el Alto Perú, la zona sur. ¿Cuál es tu clave entonces en esta? Besito, ¿verdad? Muy bien, 8B. En la 9, chicos, en la 9 nos habla de las reformas como el libre comercio. ¿Te acuerdas? El libre comercio pone fin al monopolio que tenía el Callao en el Océano Pacífico. Entonces, ¿cuál es tu clave? Aquí nos dice, debido a esto podemos inferir que en términos de valor de mercancía movilizado, los comerciantes de Lima, chicos, si Callao pierde importancia, entonces, ¿qué significa? ¿Que las mercancías que se comercializaban eran la misma cantidad o menos? Menos. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? Muy bien, Valeria. La E, excelente. En la número 10, chicos, en la número 10 nos dice verdadero o falso. Uno, para incrementar la extracción minera fue creado el estanco al azogue. Sí, es una de las medidas que se toman durante las reformas borbónicas. El azogue es el mercurio, no te olvides. Dos, la legalización de los repartos mercantiles menguó, significa puso fin a la corrupción de los corregidores. Más falso. Tres, el libre comercio incrementaron alcabalas y almojarifazgos. Sí. 4, los impuestos derivados del comercio estaban a cargo de las aduanas interiores. ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Muy bien, clave. Muy bien, Valeria, excelente. Besito. Número 11. Nos habla sobre la rebelión de Juan Santos Atahualpa. La 1 dice, Juan Santos Atahualpa fue proclamado Apu Inca Atahualpa por sus seguidores. Sí. 2, el movimiento fue apoyado por pueblos amazónicos como los Ashaninkas. ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Fue la etnia que más apoyó a la rebelión. 3, la rebelión buscó pactos con autoridades virreinales del interior. No. Y 4, los misioneros franciscanos fueron expulsados de la selva. Sí. ¿Cuál sería tu respuesta? Sería 1, 2 y 4. ¿Cuál es tu respuesta? La C. Muy bien, Valeria. Número 12.
La 12, chicos, la respuesta es la A. En la 13 dice uno, el castigo del quintato consistía en el desmembramiento público del reo. Sí, eso es lo que a Tupac Amaru le intentaron hacer. Dos, el reparto obligado de mercancías fue una causa de la rebelión de Tupac Amaru. También, claro, verdadero. Tres, Tupac Amaru segundo logró imponer un gobierno autónomo en el Cusco. No, si su rebelión fracasó. Cuatro, además nunca quiso separarse de España. Cuatro, tras la rebelión, la monarquía abolió los corregimientos coloniales. ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Y creó las intendencias, verdadero. Y cuatro, todos los hijos de Tupac Amaru fueron enviados a España como castigo. No, dos fueron ejecutados, solo el menor fue enviado a España. ¿Cuál es tu clave? La A, muy bien. La A. Muy bien. En la 14 dice, una causa fue de la rebelión de Tupac Amaru fue el incremento de alcabalas y de las nuevas aduanas. Sí. Dos, el abuso de los corregidores y la legalización de los repartos. También. Tres, la ruptura del circuito comercial entre el sur andino y el altiplano. También. Esa es tu respuesta. Uno, dos y tres. Avión. Y en la 15 nos dice una consecuencia, ¿cuál fue? La abolición de los corregimientos y la creación de las intendencias. Digo, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, muchachos. Nos vemos. Gracias, María Pía.